Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Televisión, finalizando ya el mes de abril, pero todos hoy día suponíamos que podíamos tener novedades o noticias que afligieran aún más la contingencia de la pandemia del coronavirus en Magallanes, pero algunos podemos respirar tranquilos, otros aún nos mantenemos muy alerta por lo que pueda seguir sucediendo, pero para todas las dudas del COVID-19 en la región de Magallanes, en este primer bloque vamos a tener como invitado a Eduardo Castillo, seremi subrogante, a quien tenemos ya a través del Zoom. ¿Cómo está, Eduardo? Bienvenido a otra edición más del Barómetro. Bien, Juan Ignacio, muy bien, muchas gracias por la invitación. Eduardo, yo lo decía, estamos a solo horas de que se haya dictaminado que Punta Arenas, específicamente, y además Natales, que también venía un poco más complicado que Punta Arenas, nos mantengamos en la fase 2, que nos mantiene alerta, porque en cualquier momento podemos caer, como se dice en el fútbol profesional, a la primera B, llegar a la fase más baja, que es la fase 1, o bien seguir escalando y volver a la fase 3, que nos mantuvo por un mes, por lo menos, con ese desconfinamiento de fin de semana, que le hizo bien a mucha gente. ¿Usted esperaba que bajáramos a la fase 1, Eduardo? Era una de las posibilidades que había. Hoy día era una de las posibilidades más cercanas, no había ni una posibilidad de avanzar a paso 3, la verdad. Claro. Hoy día era mantenernos en el 2 o retroceder. Esa es la situación en la que hoy día en general se encuentra Punta Arenas y también algo de eso Natales. Por lo tanto, no esperábamos avanzar, sino más bien evaluar las condiciones que son siempre variables y cambiantes. Hoy día amanecimos con la disponibilidad de camas UCI y esto se va viendo en la tendencia que mantiene durante la semana. Nosotros hemos mantenido una tendencia al alza y en las situaciones a veces puntuales de lo que hoy día había, por ejemplo, respecto a disponibilidad de camas UCI, respecto a porcentaje de vacunación, y ahí se van sopesando cada día. Por eso tenemos evaluación los días lunes, los días jueves y los días sábados. Pero principalmente lunes y jueves son los días en que se toman estas determinaciones de cambio de fase de las comunas. Así que el análisis daba estas dos opciones hoy día. En realidad dependía de si se iba a proyectar una tendencia al alza en estos días o si íbamos a tener un poco más de días para ver eventualmente un efecto de la vacuna o sobre todo una disponibilidad hospitalaria. Claro. Y según esos Eduardo, márgenes nos vamos moviendo. Es decir, el criterio de las camas es el que nos mantiene momentáneamente en la fase 2, pero usted lo decía recién, es muy improbable que Punta Arenas, de mantenerse como estamos hoy, podamos nuevamente llegar a la fase 3, es decir, estamos más cerca de la fase 1. Pero esa disponibilidad de camas, Eduardo, se comienza a explicar porque los contagios todos estos días han estado entre 50 y 100. De hecho, hubo un día que superamos los 100, cifra a la cual no llegábamos desde febrero pasado. Es decir, hace poco más de 2 meses que Punta Arenas no tenía más de 100 contagiados, como sí los tuvo hace pocos días. ¿Es el brote de las pesqueras el gran culpable de esta, llamémosle entre comillas, tercera ola que se puede comenzar a dar en Punta Arenas? Mire, tenemos una cifra basal que está cercana a los 80 casos a nivel regional diario. ¿Ya? Sobre eso, efectivamente, tuvimos la situación de este brote de la pesquera, que finalmente fueron 111 casos en total con los que aportó. Esos 111 casos también alteran la positividad, porque eran de un grupo reducido. Son 111 casos de 400 muestras. Entonces, estamos hablando de una positividad de un 25% con la que aporta. Claro. Aporta también en disminuir la cantidad de contactos estrechos, porque como son de un mismo grupo, y muchos de ellos viven en estas como especie de pensiones laborales, no tienen contacto, por lo tanto disminuye la porcentualidad de contactos estrechos ubicables
y además mantienen por 11 días un número alto de casos activos. O sea, afecta en 4 de los 5 puntos que habitualmente se evalúan. Y por eso es que esta capacidad hospitalaria hoy día, en un buen trabajo, muy buen trabajo que siempre se ha hecho, y que hoy día las situaciones de los pacientes UCI ya no son pacientes que se extienden por largo tiempo, pero es un grupo más joven, eso es preocupante, pero que ocupa una cantidad de camas UCI por menos días. Y eso de repente da que haya más disponibilidad, y por eso digo, se va evaluando día a día, porque podría ser que en el fin de semana ocupemos todas las camas UCI y la condición el día lunes sea distinta. Pero esa disponibilidad, Eduardo, de camas UCI nos permite incluso tener la capacidad para hoy día seguir siendo un punto de aeroevacuaciones desde el resto del país, ¿o no? Sí, entiendo que antes de ayer fue el último paciente que ingresó desde la región de Aysén. De los que llegaron de la Araucanía, que son 11, prácticamente ya todos han salido de UCI y varios también han retornado. Y demuestra dos cosas. Lo primero, lo que decíamos, destacar el tremendo trabajo, profesionalismo y el muy buen resultado que tienen las camas UCI en Magallanes. Y por otro lado, que también corresponde ahora a un grupo etario que permanece menos días en UCI. Y eso ha ayudado a que el proceso sea un poco más dinámico. El tema de que hoy haya menor ocupación de cama UCI, ¿tiene que ver algo, Eduardo, y perdone mi ignorancia, con el tema de que la vacuna ya está haciendo algún efecto, especialmente en las personas mayores, o no? Tiene que ver porque hemos tenido ingresos de personas de menores edad. Y efectivamente, claro, hoy día la persona mayor edad está cerca de los 70 años y hemos tenido también una disminución sostenida en fallecimientos. Esperamos siempre a fin de mes para poder hacer la evaluación, pero a lo menos la tendencia desde enero hasta hoy día tiende a la baja en fallecidos cada mes. Muy bueno, obviamente esperamos no tener ninguno siempre, pero a lo menos la tendencia lo que observa es una disminución también de eso y una disminución de fallecimientos del grupo etario mayor, que fue el primero que se vacunó, que ya terminó su proceso de vacunación y que también ya terminó el proceso de inmunidad. Estamos hablando de los primeros 28 días más las 2 semanas posteriores. Y en ese grupo ya se está viendo un resultado en cuanto a hospitalizaciones y también respecto a fallecimientos. Eso es lo esperanzador que hoy día vemos y por eso motivamos tanto a que la gente se vacune, porque los primeros resultados en este grupo que fue priorizado hoy día ya se observan. Ahora, hace pocos días el infectólogo Rodrigo Muñoz nos decía que a un año de los primeros casos, a poco más de un año y un mes más o menos, de los primeros casos de COVID-19 en la región de Magallanes, a él como infectólogo le llamaba mucho la atención que hoy día estaban llegando pacientes menores de 30 años, varios chicos de 25, 26, 27 años, que son personas muy jóvenes y que también prolongaban una utilización de camas mucho mayor que las personas mayores. Lo que pasa es que el grupo etario hoy día de mayor riesgo, y el que presenta, y hace varias semanas ya lo estamos diciendo, y el que presenta la mayor cantidad de contagios, se ubica entre los 20 y 59 años, y acortándolo un poco más, entre los 20 y los 49 años. ¿Ya? Ese es el grupo hoy día que tiene la mayor cantidad de casos positivos, que es el grupo más activo, es el grupo que de alguna manera también tiene menos percepción de riesgo, y por eso es que también es el grupo que se está proyectando hoy día a nivel hospitalario. Pero también, desgraciadamente, podemos decir, Eduardo, es el grupo que está más, entre comillas, obligado a salir a trabajar, porque los hogares también no la han pasado muy bien, especialmente acá en nuestra región durante un año. Estoy de acuerdo. Efectivamente, por eso digo, es un grupo más expuesto, por un lado, porque es el grupo laboralmente más activo, pero también es el grupo que más encontramos, por ejemplo, en las fiestas clandestinas, es el grupo que más encontramos cumpliendo el uso de la mascarilla, es el grupo que más encontramos en las reuniones sociales, es el grupo que más encontramos en actividades de deporte sin mascarilla, sobre la cantidad de aforo permitido. Entonces, es un grupo más arriesgado porque además percibe menos el riesgo, porque efectivamente se enferma menos y se sigue enfermando menos todavía, a pesar de estos casos que tenemos hospitalarios. Entonces, percibe menos el riesgo y ahí es donde tenemos esta preocupación de que cuando la vacuna llegue a ese grupo etario, que es lo que ha pasado en otros países, baje la participación porque justamente tiene una percepción en general menor de riesgo, comete más acciones de riesgo, está más involucrado en los accidentes y termina también ocupando más camas UCI por ese otro lado. Entonces, es una edad obviamente de mayor riesgo, más expuesta,
y eso hace que tenga este mayor índice. Eduardo, para los que estamos en la noticia todos los días y nos llegan los informes y chequeamos el dato duro del número, nos preocupa que hoy día estemos llegando casi a los 600 casos activos. Se lo pregunto, Eduardo, porque a principios de marzo, mediados de marzo, cuando volvemos a la fase 3 y nos desconfinan los fines de semana, los casos activos no superaban los 200. Entonces veíamos que el resto del país aumentaba y Magallanes tenía muy pocos casos activos, pero hoy día lo estamos duplicando. ¿Es peligroso el caso activo efectivamente? Es peligroso cuando hoy día pensamos, este caso activo es un grupo que nosotros tenemos aislado. ¿Ya? O sea, los casos activos que hoy día están, estos 600, son casos activos que nosotros sabemos que tienen COVID positivo y que están o en cuarentena en sus casas, y vamos todos los días 500, 600 casas al día. Si tú ves que ayer tuvimos 650 fiscales. Claro. Sí, estamos con el Ceremi Eduardo Castillo analizando todas las cifras del COVID-19 acá en la región de Magallanes durante los últimos días. Y es por eso que vamos a mantener el contacto, porque estamos conversando por la problemática que se está dando. Sí, ahí estamos con Eduardo. Por lo tanto, si los casos positivos prácticamente se visitan a diario. He perdido. Sí, Eduardo, y el otro tema muy interesante, el tema de la positividad. ¿Cómo está la positividad hoy día en Magallanes, especialmente en Natales, que creo que está un poco más aproblemado que Punta Arenas, y la misma Punta Arenas respecto al resto de Chile? Vamos a retomar el contacto con Eduardo Castillo, el Ceremi subrogante de Salud. Le estamos preguntando por el tema de la positividad de las dos principales ciudades de la región de Magallanes, Punta Arenas y Puerto Natales, respecto del resto del país. ¿Cómo está la positividad respecto de ello? ¿Retomamos ya el contacto con el Ceremi Eduardo Castillo? Sí, hay problemas de internet. Sí. Sí, mira, la positividad se ha mantenido también en alza. Llegamos a cifras cercanas a 3%. Ha sido una región que ha tenido una positividad históricamente muy alta. Llegamos al 42%, y poder bajar del índice de 10% costó muchísimos meses de trabajo. Y hoy día, en las últimas semanas, hemos tenido un aumento de positividad y hoy día estamos bordeando el 10%. Estamos llegando a los niveles de positividad que está teniendo el resto del país, y nosotros estábamos entre las más bajas. Pero todo está encadenado. Si suben los números de casos, sube la positividad, suben los contactos estrechos, suben la ocupación de camas en la residencia. Una cosa está unida a la otra, o sea, ningún factor se desprende de solo. Y por lo tanto, la preocupación principal es que sigan aumentando los casos activos. Eduardo, el tema de las clases presenciales se lo pregunto porque hay más de 6.000 niños, adolescentes y algunos jóvenes también que están asistiendo a los sistemas híbridos de diversos colegios, especialmente en el ámbito particular y particular subvencionado. Esos 6.000 niños no le están generando una problemática mayor en cuanto a ciertos contagios, porque lo decía hoy día públicamente, incluso en el diario El Pingüino, el Ceremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda, señalaba que son muy pocos los casos que ha habido referente a la gran cantidad de niños que han asistido en el último mes a clases en el sistema híbrido. ¿Le complica las clases presenciales a usted como autoridad de salud? No las clases en especial. Yo creo que hoy día tenemos una preocupación en todos los ámbitos. Entonces, cuando nosotros tratamos de ubicar en general, sacando las pesqueras y lo que ha habido de brote directamente, cuando hablamos del grupo masivo de personas, no podemos dejarlo en un solo espacio, no pertenece a un solo lugar. Y por eso es que estamos preocupados de que cualquier actividad que se realice, si no se cumple con el protocolo, pueda ser un causante de un caso. Y hoy día lo que tenemos es una sumatoria de muchos casos, y no principalmente agrupados en uno solo. Eso es muy bueno aclararlo porque tendemos nosotros a culpar a otros, ¿no? O aumentar los casos por culpa de eso. Sí, hemos tenido brotes que han sido muy significativos, pero en su mayoría pertenecen a situaciones aisladas. Una reunión, un cumpleaños, una empresa pequeña, una financiera, en fin. Dentro de eso, lo que nos preocupa es que el sistema educacional no cumpla con los protocolos, y por eso hemos sido muy exigentes en la fiscalización, y ningún estudio de brote asigna a situaciones internas del colegio.
Pero sí situaciones externas del colegio han terminado afectando a que un curso completo se haya ido en cuarentena, por ejemplo. Claro, por ejemplo, yo se le iba a preguntar eso, la fiscalización, ¿los colegios se han portado bien con ustedes? ¿Las fiscalizaciones que han hecho ustedes para cumplir los ciertos protocolos que tiene cada uno de los colegios también han sido las adecuadas? Se lo preguntaba también porque usted lo señalaba recién. No es culpa del colegio, quizás que algún chico ese fin de semana haya estado en una fiesta familiar donde no se cumplieron el requisito de tener un aforo delimitado. Entonces, ¿los colegios se han portado bien en eso, Seremi? Los colegios que están funcionando lo están haciendo porque cumplen con los protocolos. A algunos les ha costado más aprender a trabajar con protocolos y en general a la sociedad le ha costado aprender a trabajar con protocolos. El saber de que no basta con que diga que se haga un aseo, sino que tiene que haber una capacitación, la entrega de elementos de protección personal, debe haber un registro de que se entregó, debe haber un registro de que se capacitó al funcionario y debe haber un registro de que se hizo finalmente el aseo, la sanitización, etc. Esa mentalidad de hoy día, mantener un registro, trabajar un protocolo, seguir un estándar, ha sido difícil de aplicar en todos los ámbitos porque no es muy habitual en nuestra cultura hacerlo. Lo hacemos porque lo hacemos, lo decimos que lo hagamos, pero finalmente no lo llevamos bien a la práctica y con una formalidad que requiere para que tenga una prueba y para que se pueda ser fiscalizable. Eso le ha costado a los establecimientos educacionales y en general le ha costado a todos los ámbitos laborales, comerciales, etc. Y hemos tenido un trabajo en conjunto en dos áreas. Primero, en establecer las cuadrillas sanitarias escolares, es decir, que desde la misma comunidad haya un trabajo colaborativo de las medidas COVID, y por otro lado también el rol nuestro de, en primer lugar, colaboración para implementarlo, pero ahora ya es un proceso de fiscalización, porque han tenido un tiempo prudente para poder informarse, capacitarse, hacer las implementaciones, adquirir lo que necesiten, y hoy día en realidad ya estamos en un rol de acompañar, pero también fiscalizar para que no haya ningún brote dentro del establecimiento que puede ser un riesgo. Estamos hablando de una comunidad que en su mayoría no tiene vacuna, salvo los adultos, claro, los profesores o los que trabajan en el área, pero los la alumnos hoy día menores de años, en su mayoría no está vacunado. Por eso la campaña de la vacunación a la gente que tiene que hacerlo es porque su hijo no se puede vacunar, entonces hágalo usted por ello. Y de esa manera protege finalmente también la comunidad educativa de su hijo. Claro. Pero hay una conciencia también en salud, Seremi, de que es necesario en muchos aspectos ir retomando cierta actividad, especialmente en el caso de los adolescentes, los niños, el tema de las clases. En eso quizás ha habido una manga ancha en el último tiempo, porque si pensábamos esto con la cantidad de casos que hay ahora, si lo pensábamos en septiembre, octubre, cuando Punta Arenas también tenía cantidad de casos similares y quizás estábamos ya en fase 1, era difícil pensar que se iban a retomar las clases presenciales, pero es necesario, se lo pregunto también, Seremi, porque tras esto viene una serie de enfermedades, obesidad, ansiedad en los niños, depresión, todo ese tipo de cosas a las cuales nos vamos a ver afectados todos. Sí, mira, hace mucho tiempo vimos los efectos de la pandemia son económicos, son sociales, son sanitarios y tienen mucho que ver en temas también de salud mental. Claro. Y no solo durante el tiempo de la pandemia, sino que sabemos que se proyecta luego, terminada la pandemia, en las experiencias que han habido en otros países que han sufrido una situación similar o de estrés o de guerra, etcétera. Los efectos posteriores también son importantes de mantener y de evaluar y de contener también en salud mental. Hoy día en la tarde, en la mañana, tuvimos una reunión con algunos de las ligas deportivas o que reúnen algunas ramas deportivas y justamente lo que expresaban los profesores era lo que ellos habían visto al momento de reiniciar las actividades deportivas, que hoy día están suspendidas lamentablemente hasta el 30 de abril. Sí. Lo que ellos veían era cómo sus alumnos se veían afectados, venían afectados ya por la pandemia, y lo que había significado el no haber hecho deporte, que les afectó más todavía. Entonces, efectivamente, es uno de los temas que posterior a la pandemia vamos a tener que estar muy atentos. Claro, y por eso mismo también se lo quería preguntar, Seremi, ¿existe esa posibilidad de que el 3 de mayo se retomen cierto tipo de actividades deportivas en los gimnasios? Se lo pregunto por el gimnasio acá cerca del Zócol, se lo pregunto por el gimnasio del Español, se lo pregunto por esos niños
y por eso profesores que hoy día conversaron con usted y que están muy aproblemados y que se dieron cuenta lo bien que les hizo a esos chicos haber retomado ciertas actividades durante un tiempo. ¿Existe la posibilidad de que eso que se concrete en Magallanes? Porque es difícil que se concrete en el resto del país, pero acá en Magallanes ellos no presentaron contagio y, comillas, se portaron bastante bien en ese tiempo. Sí, mire, todos los ámbitos se han visto afectados, pero cuando se toma una medida y nosotros retrocedemos, de verdad, yo de los que más me acuerdo son del rubro de gastronómico, turismo, que ya prácticamente esta temporada terminó, y de los gimnasios, porque junto con las salas de cine, discoteca y pub, han sido los que más tiempo han permanecido cerrados. Claro. En general, digamos, dentro de todo lo que ha estado cerrado, ellos los que más tiempo han estado cerrados han sido los gimnasios y los restaurantes. Y por eso es que en etapa 2 nosotros teníamos un plan que significaba traer la experiencia al aire libre adentro del gimnasio, entendiendo las condiciones climáticas que aquí tenemos, de manera que si el gimnasio contaba con distanciamiento que aseguraba este espacio entre alumnos y ventilación, que es muy importante, nosotros podíamos extender lo que era para el aire libre dentro del gimnasio, o sea, 10 personas con clase, dentro de lo que hoy día podemos, todavía no algunos deportes de contacto. Excepcionalmente hoy día hay una norma por sobre eso, y es que los gimnasios tienen que estar cerrados hasta el 30 de abril. En todas las comunas de Chile, paso 1 y 2. O sea, termina el próximo viernes. Por lo tanto, lo que nosotros nos comprometimos que a contar del lunes, porque sábado y domingo va a ser cuarentena, Claro. A contar del lunes 3 de mayo, puedan nuevamente reiniciar estas actividades, a lo menos, que nos aseguran y que nosotros ya vimos, distanciamiento, seguridad, y eso es lo que fue el compromiso que hoy día asumimos. También, coincidentemente, se da en el mismo día, Seremi, donde la subsecretaria Paula Daza anuncia que el rango para poder hacer cierto tipo de actividad física se amplía un poco más. Y se lo pregunto también porque en Magallanes estamos entrando ya en la etapa de otoño, ya está escarchando durante las mañanas, y salir a las 6 de la mañana a hacer actividad física en Magallanes cuesta un poco más. Entonces, por lo menos se amplía hasta las 10 de la mañana ahora. Se amplía hasta el día de mañana, sábado y domingo, en este Claro. caso que es en cuarentena, ¿no? Sábado y domingo, de lunes a viernes se mantiene. Yo sé que tenemos un tema climático. El problema está en que la norma estaba pensada porque el que sale a hacer actividad en esa banda horaria sale sin necesidad de un permiso, Sí. y la actividad física puede ser salir a caminar, ¿ah? Claro. No necesariamente un deporte tan intenso, puede ser salir a caminar. Se nos hace muy difícil si se extendiera durante el día, eventualmente, en caso que estuviéramos en cuarentena, estoy hablando, en este momento no, pero si de lunes a viernes estuviéramos en cuarentena, es muy difícil controlar si esa persona a las 10 de la mañana realmente está haciendo una actividad o fue a comprar. Por eso se restringió un poco más temprano. Es un horario efectivamente muy sacrificado para levantarse, y en Punta Arenas o en Magallanes en general menos. Pero en sábado y domingo ahora se extendió hasta las 10, que puede ser una opción un poco más ajustada a nuestro tiempo. Pero estamos claros de que en realidad lo que tenemos que avanzar es hacia volver a recuperar establemente el paso 2, avanzar al paso 3 y ver las realidades de gimnasio que tenemos. Gimnasios que tampoco estaban preparados, porque como acá nos cuidamos en cuanto a tener todo calefaccionado, los gimnasios no tienen buenas ventilaciones. Claro. Están a veces cerrados. Nunca se pensó mucho en ventilar el gimnasio, en tenerlo temperado. Entonces, eso ha sido uno de las dificultades que en algunos lugares han habido. De hecho, tienen buenas calefacciones, pero no buenas ventilaciones. Seremi, pero también a nivel nacional ustedes pueden también dialogar un poco con la máxima autoridad los requerimientos que tiene una región muy diferente a la del resto de Chile, como en Magallanes. ¿Existen algunas condiciones especiales que se pueden interponer para que se respete a Magallanes en algunos aspectos? Lo hacemos, no dejamos de hacerlo. Permanentemente tratamos de exponer la situación. El problema es que a veces nos quedamos sin argumentos cuando nos dicen, pero Eduardo, tienes 97 casos. Claro. Entonces, ¿por qué en realidad están pidiendo apertura? Yo sé que puede ser, no es echarle la culpa al gimnasio, estoy hablando como en general. Sí. Cuando planteamos lo mismo, planteamos el tema de los restaurantes, va a ser imposible en realidad tener terraza en unos días más. Claro, imposible. También mostramos esa realidad, hacemos propuestas de decir, mire, podríamos quizás con un 50% adentro, exponemos, y yo sé, y la intendente también se lo juega en esto, de mostrar unas realidades, pero claro, nos quedamos como sin argumentos cuando nos dicen, pero Eduardo, subiste la positividad, subiste los casos activos, o sea, no nos pidas más apertura. Y lamentablemente
termina a veces afectando a unos más que otros, pero nosotros exponemos la situación de Magallanes o vemos las posibilidades para abrirnos acá, como fue esta propuesta que, digamos, es desde aquí, es decir, las 10 personas que pueden estar afuera, si adentro nos aseguran distanciamiento y ventilación, hagámoslo adentro. Y ahí a veces encontramos unos espacios donde poder adaptarnos a las situaciones desde la región. La proyección apunta, Eduardo, a que se debiera estabilizar un poco Magallanes durante la próxima semana, no entrar de lleno en esta, comillas, tercera ola que le digo yo, que Magallanes incluso va más adelantado que el resto de Chile. Tuvimos un primer ya fin de semana en cuarentena, en general con un muy buen comportamiento. Digo, en general, en el centro había muy poca gente. En algunos lugares, fui a dar una vuelta ahí a la Feria de la Lorca. Había más gente de lo habitual, pero con mascarilla. Ahí es más difícil a veces de controlar. En el mall también disminuyó harto el público y en Zona Franca cerramos varios locales no esenciales. Y lo que esperamos justamente son estos efectos de tener de 7 días, 2 días con menos actividad, el toque de queda que se acortó 1 hora, las restricciones para ciertas actividades, y eso es lo que esperamos, más la conciencia de las personas, de que podamos a lo menos mantenernos hoy día en el número que estamos y de preferencia empezar nuevamente a retomar una tendencia hacia la baja. Más, hemos sido mucho más exigentes en pesquera, ya tenemos 3 pesqueras cerradas, 2 empresas constructoras cerradas. O sea, hoy día estamos con mucha menos tolerancia ante cualquier situación de manera preventiva. Para cerrar este espacio con usted, Eduardo, le quiero agradecer también, pero no puedo dejar de mencionarle, ¿el obispo le está haciendo más caso ahora o no? Tenemos un buen diálogo, nos llevamos muy bien. Yo lo quiero mucho y es buena persona. Mira, en la iglesia y se ha ajustado también. Ahí vimos la noticia del norte. Aquí hemos estado trabajando bien. Yo creo que nos ayuda desde la perspectiva de Magallanes. Nos conocemos mejor, sabemos lo que pasa. Fue más escándalo en el norte. Era más difícil aquí. Nos conocemos hace tiempo entre todos. Así que vamos bien. Yo creo que necesitamos el apoyo y la colaboración de todos los que puedan sumarse. Así que todos son bienvenidos. No es malo de repente tirarle la oreja también al obispo en algunas cosas, ¿cierto? Eduardo, le quiero agradecer. Le quiero agradecer haber estado hoy día con nosotros acá en Barómetro Pingüino Televisión. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y saludo a toda la gente que trabaja con usted que no ha parado en más de un año. Sin descanso, ni un solo día del año, efectivamente. No ha habido ni un descanso ni Navidad ni Nuevo. Todos los días estamos acá. Es un reconocimiento en realidad muy, muy válido. Y uno espera no ninguna retribución, sino que toda la comunidad se sume en esta campaña. Aquí nadie sobra en la campaña contra la pandemia. Muchas gracias. Ahí estábamos cerrando el primer bloque de Barómetro en Pingüino Televisión con Eduardo Castillo, CRM subrogante de salud. Y en el segundo bloque, también un tema muy relacionado, la coordinadora de Seguridad Pública, Pamela Flores, va a estar conversando acá en breve en Barómetro. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Segundo bloque, como lo anunciamos, con la coordinadora de Seguridad Pública, Pamela Flores. ¿Cómo está, Pamela? La saludamos desde acá de Pingüino Multimedia. Hola, muy buenas tardes, Ignacio. Un gusto estar en este programa, poder compartir y conversar, ¿cierto?, con temas de interés de la comunidad. Así es que
Encantada y muchas gracias por la invitación. Pamela, en el primer bloque teníamos al Seremi Subrogante Eduardo Castillo, Seremi Subrogante de Salud, y además justo hoy día coincidía que mucha gente pensaba que íbamos a fase 1, que hoy día nos dictaminaban fase 1, que había que restringirnos mucho más. Menos mal que no llegamos a la fase 1, pero las medidas se van a endurecer un poco más, Pamela, no la hemos pasado bien en el último tiempo y hay gente que no se ha portado muy bien también. Así es, la verdad que todos pensábamos que íbamos a tener un retroceso, gracias a Dios nos dieron quizás una oportunidad para poder demostrar que podemos funcionar mejor, que podemos respetar de mejor medida las medidas sanitarias. Y aquí quiero quizás contextualizar un poco con respecto a estas fiscalizaciones que nosotros estamos realizando. Hace ya varios meses, ¿cierto?, se generó una mesa de trabajo que en su primera instancia se enfocó más bien en protocolizar las fiscalizaciones que se realizaban frente a la denuncia de estas fiestas clandestinas, que hoy día son hechos que nos tienen muy preocupados. Y desde ahí se comenzó a generar una amplia campaña, por llamarlo de algún modo, ¿cierto?, de difusión de este trabajo que estábamos realizando, con una gran cantidad de juntas de vecinos, organizaciones sociales, ¿cierto?, que obviamente eran personas que se veían afectados por esta situación. Generamos desde ahí una alianza de colaboración con los vecinos que hasta ahora nos ha dado muy buenos resultados, que es lo que hemos visto también en los medios de comunicación. Sin embargo, sabemos que no es suficiente. En este sentido, llegar a una gran cantidad, tenemos una gran cantidad de denuncias, que por supuesto quisiéramos poder abordarlas todas, pero por un tema de personal se hace difícil y porque además el tiempo que lleva cada procedimiento que se realiza es extenso. A pesar de esto, vamos a doblegar los esfuerzos, ya lo estamos haciendo, para poder asistir, ¿cierto?, a la mayor cantidad de llamados. Y por supuesto que desde aquí no puedo dejar pasar y no puedo dejar de no agradecer, por supuesto, el tremendo trabajo que ha hecho las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, la Seremía de Salud, Seguridad Pública de la Municipalidad y la Gobernación Provincial de Magallanes, quienes han llevado un trabajo de verdad relevante para poder concretar estos operativos y para que hoy día podamos doblegar estas fiscalizaciones y poder obviamente atacar estas conductas irresponsables que hoy día nos tienen en una situación muy frágil. Hoy día no retrocedimos, pero estamos en una situación muy compleja y estamos ahí, al límite de poder retroceder a una cuarentena. Claro, porque el Seremi de Salud nos explicaba, Pamela, que, por ejemplo, si él quiere tratar de que lleguemos, por ejemplo, nuevamente a una fase 3, él tiene que presentar la cifra. Y cuando presenta la cifra también le dicen, oye viejo, ¿y qué pasa con las fiestas clandestinas? ¿Qué pasa el fin de semana? A usted la vimos incluso en portada del diario El Pingüino con una cara desencajada por esa fiscalización que hubo de madrugada el día sábado, madrugada de domingo, en este caso en Río Seco. Inexplicable. ¿Qué pasa ahí? Usted está yendo a las fiscalizaciones. ¿Qué dicen aquellos chicos que están transgrediendo todas las normas sanitarias, Pamela? La verdad que es muy lamentable la situación que uno experimenta en esas fiscalizaciones, porque hemos visto que la mayoría de estas fiestas clandestinas son realizadas por jóvenes, mayores de edad, pero muy jóvenes, donde el comportamiento de ellos es como restarle mucha importancia a lo que está pasando. Se deja ver esta sensación de irresponsabilidad, de no tomarle el peso a lo que estamos viviendo. Yo converso de repente con algunos, claramente no soy muy bienvenida en estos encuentros, pero sí trato de poder rescatar qué es lo que está pasando con ellos, por qué llegan a esto, si hemos hecho una tremenda campaña de difusión de lo importante que es el autocuidado, de lo importante que es protegerse, de no realizar estas fiestas clandestinas, de no exponerse innecesariamente. Y la verdad que ellos tienen esa percepción de que son casi que inmortales, que no les va a pasar nada, que casi que esto es un juego, que estamos casi entorpeciendo su diversión. Entonces desde ahí, claro, es lamentable y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa aquí con estos jóvenes? ¿Por qué tanta
tan poca responsabilidad o tan poca conciencia de lo que estamos viviendo. ¿Qué pasa con los padres también? Porque yo aseguro que la mayoría de ellos vive aún con sus padres. Entonces, ¿dónde están también los padres que no saben dónde están sus hijos después de las 21 horas que empieza el toque de queda? No saben en lo que están. Entonces, desde ahí también el llamado es a los jóvenes que ya son mayores de edad y que ya son responsables de sus conductas, a que entiendan que esto no es un juego y que esto no son medidas antojadizas y no es que queramos embarrarles la diversión. Estamos salvaguardando la vida de las personas. Y sabemos que estos contextos son contextos donde hay un alto grado de contagio. Entonces, desde ahí también el llamado para ellos y el llamado también para los padres, para también mostrar un grado de responsabilidad frente a las conductas de sus hijos. Claro. Respecto de lo mismo, Pamela, le quiero invitar a ver un video, que es el video que más se ha, comillas, viralizado, que es un término que se torna ahora con el tema de las redes sociales, desde la región de Magallanes para el resto del país. Quiero que trae el video, yo le voy a preguntar obviamente su opinión respecto de este caso y de lo que está acarreando este caso como un mal ejemplo para el resto de la comunidad acá en nuestra región. Veamos el video. Así que ahora detenga el motor del vehículo. ¿Ya? Vamos a llamar a Carabineros. No. Para que problema mío no es. Pero por favor. El horario, el toque de queda empieza a las 9. Sí. Problema mío no es. ¿Dónde hay el Estado? Anda sin su permiso. Ahora se tienen que tener las consecuencias. ¿Estamos? Pero No. por favor. Vamos a llegar a Carabineros. No. ¿Y si sacamos un permiso? No. Por favor. No. Así que hágame el favor, detenga la marcha del vehículo y me deja la llave acá adelante. Pero por favor. ¿No? Mira, te digo la verdad. Por favor. No hay justificación. No, si estamos en no hay horario de toque de justificación. queda. Usted está infringiendo el artículo 35. Sí. Problema mío no es. Deberían hacer un poquito más previsora. Sí. Para mí no hay motivo. No, pero hay mucha gente que lo hace. Es que ahí está el problema. Porque mucha gente lo hace, usted no lo hace, no. Entonces yo no transo. ¿Ya? Así que hágame el favor de detener. Hágame el favor de detener el vehículo. Te lo suplico, por ¿No? favor, no llame a los carabineros. Por favor. Pero ¿por qué tienes que ser así? Hágame el Pero por favor. detenga el vehículo. ¿Pero por qué tienes que ser así? Detenga el vehículo, por favor. Pero por favor. Te lo Detenga estoy el pidiendo, vehículo. por favor. No, detenga el vehículo. Te lo estoy pidiendo, por favor. Porque tienes que- Ponle los artículos acá adelante, por favor. Ya, está bien. Detenga la marcha del vehículo. ¿Por dónde? Detenga la marcha del vehículo. Apague el vehículo. Está el pendículo adelante. Detenga el vehículo. Señorita, Pamela, impactante ver este video, pese a de que ya lo hemos visto muchas veces y que se viralizó por todo el país, pero es impactante una frase también que dice la misma joven, que hay mucha gente que lo hace. Y desgraciadamente, en las últimas horas, ella fue formalizada por un hecho similar ocurrido el 11 de noviembre del año pasado, en pleno centro también de Punta Arenas, donde ella comete un grave error, pero que en las últimas horas y en publicación de Diario El Pingüino, hoy día lo vimos, no admite responsabilidad absoluta y sigue insistiendo ella en que hay mucha gente que lo hace. ¿No se pueden endurecer de alguna forma las medidas con este tipo de personas, Pamela? A ver, en primer lugar, por supuesto que llama la atención y es totalmente reprochable la conducta que tiene esta joven con respecto a este proceso de fiscalización, sobre todo porque, tal como lo mencionaba, es reincidente. Y en una ocasión anterior, no solo esquivó este control, sino que lesionó a uno de los funcionarios del ejército que estaba en el procedimiento. Por lo tanto, es ahí donde más encima ella en sus redes sociales se jacta de que no se arrepiente de lo que hizo. Y más encima en el tribunal, en la audiencia, dice no asumir responsabilidad de los hechos. Claro. La verdad que aquí es difícil comprender de verdad que cómo hay gente como ella y como muchos otros que no entiendan que es vital respetar estas medidas sanitarias.
Hemos hecho una cantidad de nuevas medidas, hemos redoblado fiscalizaciones, existen cuadrillas sanitarias que están constantemente educando a la población en esta materia. Se ha hecho un tremendo despliegue comunicacional mostrando casos verídicos de personas que han sido afectadas por este virus. Las secuelas, se ha mostrado la gran cantidad de magallánicos y magallánicas que han perdido un familiar producto del coronavirus. Y así todo, hay personas, y especialmente los jóvenes, que no logran reflexionar sobre esta situación y que lamentablemente hoy día es la población que aún no está vacunada. La verdad que nosotros, y ahí también lo manifestó la intendenta hace unos días, ayer en definitiva, en este balance policial, que se están presentando y se están evaluando las instancias para presentar una querella en contra de esta persona. Claro. Y aquí la verdad que es a uno como ciudadano también le gustaría mucho que las penas se endurecieran, porque de verdad que es una burla ver cómo ella se comporta ante esta situación, sin mediar las consecuencias de sus actos, sin reflexionar del delito que cometió, porque no es una falta, es un delito. Entonces, desde ahí también creo yo que esto también apunta un poco al Poder Judicial. Y también en un momento, lo decíamos, el Ministerio Público, que tome otras medidas, que busque sancionar con mayor eficiencia quizás, pero también tenemos que entender que la Fiscalía hoy día se tiene que regir por el Código Procesal Penal. Y dentro del código ellos tienen, ¿cierto?, un límite para poder solicitar y para poder pedir. Hoy día es el tribunal el que está dando las sanciones. Y tenemos que ver también qué va a pasar con esta mujer, ¿cierto?, que ha cometido estos hechos 2 veces sin ningún tipo de reflexión y sin ningún tipo de autocrítica frente al delito que cometió. Y es por eso también que en este momento la intendenta va a realizar una querella en contra de esta mujer para que claramente se vea más endurecida la pena. Claro, se lo pregunto, Pamela, porque el año pasado hubo personas acá en Magallanes que vulneraron, transgredieron la norma del toque de queda 4 veces. 4 veces. Yo, de verdad, si usted me puede decir lo contrario, la felicito y me gustaría que me diera los datos. Pero yo no conozco a nadie en Punta Arenas que le hayan aplicado las multas a las cuales se arraigan todas estas personas que violan las normas sanitarias. Porque yo no conozco a nadie que le hayan aplicado una multa de 2-3 millones de pesos, que debiera ser lo mínimo quizás que debieran pagar. Sí, efectivamente, y por eso también quizás esta pregunta, porque en cuanto a los sumarios sanitarios, efectivamente sabemos que es un procedimiento administrativo que toma un tiempo prolongado. Sin embargo, eso no quiere decir que no se vayan a concretar, que no se vayan a cursar. De hecho, tenemos una cantidad de sumarios que ya están tramitados y que ya están notificados, ¿cierto?, a las personas que quizás pensaron por el tiempo que ha pasado, ¿cierto?, pensaron que quizás ya no les iba a llegar la sanción, pero sí les está llegando, sí se están cursando y estamos hablando de sumas desde 0,5 UTM hasta 40, 50 UTM. Sin embargo, con respecto al tema legal, ahí de verdad siento yo que también quizás el Ministerio Público debiese poder mostrar cuáles han sido el resultado de sus procedimientos y, como dije, quizás pedirle también al tribunal el hecho de saber qué pasa con estas sanciones, qué pasa, que por qué no se están cumpliendo, por qué no se están cobrando, ¿cierto?, las multas millonarias como está estipulado también en el Código Procesal Penal, porque también entendemos que, bueno, tienen que regirse desde lo que indica el Código Procesal Penal, pero ¿por qué no se han visto estas multas tan altas? Entonces ahí también es importante poder recoger esa información de parte de este organismo, de la Fiscalía o del Tribunal, Poder Judicial. Hay otro hecho ilícito que es muy común en la región de Magallanes, independiente de la pandemia, independiente de eso, es el manejo en estado de ebriedad. El manejo en estado de ebriedad es un hecho periódico prácticamente que llena páginas del periodismo policial en nuestra región y que nos damos cuenta que está ocurriendo frecuentemente. ¿Se está haciendo algo también en ese tipo de controles, Pamela? Sí, por supuesto. Aquí hay un trabajo también coordinado con Senda
en este programa de tolerancia cero, donde se hacen operativos, se hacen al menos 5 operativos mensuales, donde la idea también es prevenir, ¿cierto?, este tipo de accidentes, poder detectar a los conductores que hoy día manejan o bajo el consumo de alcohol, ¿cierto?, en estado de ebriedad o bajo el consumo de otras drogas. Entendamos que hoy día no solamente está el consumo de alcohol, sino que además tenemos la presencia del consumo de drogas. Y frente a eso Senda cuenta con el implemento necesario para poder hacer estos procedimientos. Lamentablemente, en el periodo de pandemia, en donde estuvimos más complicados, ¿cierto?, con mucho tiempo de confinamiento, estos controles se podían realizar solo en horario diurno. Sin embargo, en coordinación con Carabineros hemos podido lograr que por lo menos 1 al mes se haga en horario nocturno, porque sabemos también que la realidad es esa, la realidad de las personas que manejan en estado de ebriedad, ¿cierto?, que se desplazan en estas condiciones, se da obviamente en horario nocturno. Pero también hemos encontrado gente en el horario vespertino, ¿cierto?, diurno, con consumo. Y desde ahí claramente Senda tiene un papel relevante en temas de prevención, en temas de difusión, y claramente se ha trabajado también en el sentido de poder hacer este llamado, este despliegue comunicacional, porque también hoy día tenemos que pensar que tenemos un sistema hospitalario que está enfocado o que quiere estar enfocado en los pacientes COVID. Y lamentablemente hemos tenido un ingreso de personas por accidentes de tránsito, producto del consumo, que ha aumentado y han ocupado camas críticas, que hoy día quisiéramos estén solo destinadas a las personas que lo requieren por estar infectados con el virus. Entonces, también hay que hacer ese llamado, hacer responsable. Mañana justamente tenemos otro operativo, una fiscalización también más bien preventiva, en la ruta, ¿cierto? Vamos a estar fiscalizando también para poder, ¿cierto?, mostrarle a los conductores la importancia de ser responsables al volante. Necesitamos cuidar nuestras camas críticas, necesitamos que las personas no se expongan innecesariamente, que no se vean expuestas a estas situaciones por situaciones que son totalmente prevenibles, como es el manejar en estado de ebriedad. Todos sabemos que el que bebe alcohol no puede conducir, es un delito y que por supuesto vamos a estar fiscalizando y controlando como se debe. Pamela, hay otro flagelo que afecta mucho a la comunidad magallánica y que en esta pandemia ha aumentado, desgraciadamente, el tema de la violencia intrafamiliar. El confinamiento ha llevado también a muchas agresiones, a pérdida de valores dentro de los mismos hogares. ¿Se está trabajando en el tema de violencia intrafamiliar, especialmente de la mano con Cernamec, quizás? Por supuesto. A ver, nosotros obviamente tenemos, como todos sabemos, un sistema que es el STOP, que evalúa la incidencia de los delitos de mayor connotación social, que son contra las personas, contra la propiedad. Sin embargo, como Subsecretaría de Prevención del Delito, el tema de la violencia intrafamiliar, así como el tema del tráfico de drogas y el tema de abusos sexuales, es un tema priorizado en nuestro Plan Regional de Seguridad Pública. Este plan lo que busca es que se tomen acciones, ¿cierto?, en los ámbitos de la disuasión, del control, de la coordinación y la difusión, con labores que se articulan, ¿cierto?, con los planes comunales, donde por supuesto se intervienen preferentemente los factores de riesgo que inciden en la ocurrencia de estos delitos, como son los de violencia intrafamiliar. Y ahí, por supuesto, el trabajo de Cernamec es muy relevante, ¿cierto?, para poder realizar este tipo de actividades. Hoy día este plan se encuentra en una evaluación y en una actualización respecto a las actividades a desarrollar. Es un plan que se trabaja intersectorialmente, porque no solamente Cernamec tiene que ver con el tema de la violencia intrafamiliar, somos muchos los actores que participamos también para poder crear estas actividades o estas acciones preventivas y de control propiamente tal de este delito que claramente hoy día se ha visto en aumento. Si bien las denuncias no han aumentado, sí sabemos que ha aumentado la ocurrencia de este delito. Y por eso tenemos que llegar a esas personas que hoy día, lamentablemente, esas mujeres que no tienen la posibilidad de denunciar, que, tal como mencionabas, que producto del confinamiento hoy día se vieron mucho más restringidas para pedir ayuda.
Entonces, ahí tenemos un trabajo importantísimo de que hay que enfocarse en buscar, ¿cierto?, las estrategias que permitan que estas mujeres sí lleguen a pedir ayuda y sí podamos entregarles la ayuda que ellas requieren hoy día. Y la otra pregunta preocupante también para comenzar a terminar el programa, Pamela, el tráfico de drogas. ¿Cómo nos podemos explicar que siendo una isla prácticamente la región de Magallanes y más aún ahora en un confinamiento absoluto, con los aeropuertos prácticamente con una seguridad máxima, sigue habiendo tanto tráfico de drogas en Magallanes? Sí, efectivamente sabemos que hoy el tráfico de drogas y todos sus delitos asociados son una problemática para nuestra región que impacta, por supuesto, en la calidad de vida y la seguridad de la comunidad, aumentando principalmente la percepción de inseguridad de todos los magallánicos y magallánicas, entendiendo que estas acciones además se asocian a episodios de violencia y a la utilización de armas de fuego. Entonces, como lo mencioné, este es un delito que también está priorizado dentro de nuestro plan regional de seguridad pública, donde también tenemos la cooperación, el trabajo intersectorial, ¿cierto?, con muchas instituciones. Y la verdad que aquí es importante también destacar que, tal como lo mencionaba con el delito anterior, se va a trabajar en un programa, en un proyecto, perdón, en actividades o en acciones que tengan relación también con prevenir que esta droga ingrese a la región. Porque efectivamente hoy día tenemos una gran cantidad de decomisos y ahí existen algunos datos estadísticos donde nos muestra que hemos tenido una gran cantidad de incautación de droga. Principalmente marihuana, es la droga que más Claro. se ve. Ahora, no podemos negar que hay otras drogas que igual han ingresado a nuestra región. Sin embargo, hoy día hay que trabajar o enfocarnos en ver cómo evitar que estas drogas ingresen, porque hoy día es importantísimo el decomiso, porque sacamos de circulación esa droga que estaba destinada al consumo. Sin embargo, también tenemos que trabajar en cómo evitar que esta droga ingrese a nuestra región y que llegue a manos de estas personas que lo comercializan. Y desde ahí, por supuesto, yo también quiero hacer presente que hay un tremendo trabajo de parte de la comunidad. Aquí las denuncias que hace la comunidad son relevantes. Permiten obtener información, poder enfocar las diligencias y, por supuesto, lograr el trabajo que ha logrado tanto el OS7 de Carabineros como la Brigada Antinarcóticos de la PDI, con este gran compromiso que ha demostrado la seguridad frente a este trabajo de seguridad pública. Y aquí me gustaría darme la licencia para mencionar que es importante que la comunidad se siga comprometiendo de esta manera. Tenemos muchas vías para poder generar denuncias, pero hay una herramienta que es de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es el Fono Denuncia Seguro. Es el 600-400-0101, donde la persona que tenga información, que tenga la sospecha de que hay alguna situación de microtráfico o de tráfico, que vea que la situación es extraña porque llega mucha gente a la casa, entra y sale mucha gente, el vecino, la verdad, tiene una calidad de vida que no se condice con lo que realmente hace. Existe este Fono de Denuncia Seguro que es 100% anónimo. O sea, en ningún momento se le va a pedir la identificación a la persona o va a quedar registrado el número de celular o se le va a pedir la cédula de identidad. Es totalmente anónimo. ¿Para qué? Para que la persona pueda entregar esta información y desde ahí es analizada por un equipo jurídico, quienes son ellos mismos que presentan la denuncia al Ministerio Público para que el Ministerio Público ordene la investigación. Y es así como hemos logrado también llegar a varias instancias o varias situaciones que ha permitido que tanto, como dije, el OS7 como la Brigada Antinarcóticos pueda decomisar y pueda desbaratar algunas bandas que estaban circulando en nuestra región. Pamela, le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el Barómetro y ojalá que en las próximas informaciones que tengamos de seguridad pública sean con mejores cifras, porque las cifras nos sorprenden. Que en pandemia estén ocurriendo la serie de hechos que hemos comentado en esta última media hora es francamente sorprendente, además en una región tan chica como Magallanes. Así es. Sabemos que la pandemia quizás tuvo un confinamiento y tuvo a la gente un poco encerrada, pero los delitos se siguieron efectuando. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos también, porque
tenemos la fe que la pandemia en algún momento va a terminar y no podemos dejar de lado este tema de seguridad pública en cuanto a los delitos de mayor connotación social o estos delitos priorizados en nuestro plan de seguridad pública. Tenemos que abarcar todas estas instancias, ¿cierto?, para poder lograr que nuestra región, a pesar de todo lo que ha cambiado y a pesar de todo lo que estamos viviendo, ¿cierto?, siga siendo una de las más seguras y con menos delitos del país. Y la verdad que antes de despedirme, Ignacio, quisiera tomarme otra licencia y poder hacer un llamado a la comunidad al autocuidado. Ustedes bien lo dijeron, estamos en una situación súper compleja, muy frágil. En cualquier momento pensamos todo que hoy día íbamos a cuarentena, no lo hicimos, pero eso no significa que nos tenemos que relajar. Claro. Por favor, el llamado a la comunidad a cuidarse, a respetar las medidas sanitarias, a no hacer fiestas clandestinas, a no estar en lugares donde sabemos que hay aglomeración de gente. Nosotros vamos a seguir fiscalizando el fin de semana, sobre todo porque sabemos que son las instancias donde más se producen estos eventos. Así es que por favor el llamado es a ser responsable y solidario con uno mismo, pero además con el de al lado, porque sabemos que el retroceder afecta a muchas áreas, al comercio, al sector gastronómico. Entonces estas medidas restrictivas ponen lamentablemente en una mala situación a muchas personas. Entonces seamos solidarios y seamos responsables. Muchas gracias, Pamela, que esté muy bien. Nos vemos. Muchas gracias, que tengan un buen día, una buena tarde. Chao, chao. Ahí estamos con Pamela Flores, coordinadora de Seguridad Pública, cerrando otra edición más de Barómetro. En el primer bloque tuvimos al Seremi Subrogante de Salud, Eduardo Castillo, y ahora lo cerrábamos con Pamela Flores. A seguir cuidándose, que esto que no hayamos bajado a la fase 1 no signifique un relajamiento, ya lo decían las mismas autoridades. Así que cuidarse, a usar mascarilla, a mantener el distanciamiento físico y a protegerse, que es la única forma que salgamos de esta pandemia. Nos vemos. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.